El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas, dibujando patrones dorados sobre las paredes de nuestra habitación. Me desperté con un suspiro, sintiendo cómo la monotonía de mi vida se apoderaba de mí una vez más. Miré a Joaquín, quien aún dormía plácidamente a mi lado, ajeno a mis pensamientos. En ese momento, mi corazón se llenó de esa mezcla de amor y frustración que se había vuelto tan habitual. Habíamos sido felices una vez, pero la rutina había hecho mella en nuestra relación, como un río que desgasta las piedras con el tiempo. Me levanté de la cama con sigilo, intentando no despertarlo. La cocina me dio la bienvenida con su aroma a café recién hecho, un pequeño ritual que había mantenido durante años. Mientras preparaba el desayuno, no podía evitar pensar en cómo habíamos llegado a este punto. La pasión que una vez encendía nuestras noches se había desvanecido, y las conversaciones se limitaban a los detalles cotidianos de la vida. ¿Te acordaste de comprar pan? ¿Qué quieres cenar esta noche? Eran preguntas que se repetían como un eco en mi mente. Mientras servía el café, escuché el sonido de Joaquín levantándose. Se asomó a la cocina, con el cabello alborotado y una sonrisa perezosa. Buenos días, amor. ¿Hueles eso? El aroma de un buen café siempre alegra el día, dijo, acercándose a mí y dándome un beso en la mejilla. Buenos días, respondí, intentando sonreír, pero mi mente seguía viajando a lugares oscuros. La verdad era que me sentía atrapada, como un pájaro en una jaula dorada. A pesar de las comodidades y de la vida estable que habíamos construido juntos, había una parte de mí que anhelaba algo más, algo que no podía nombrar. Sentados a la mesa, la conversación fluyó, pero las risas eran escasas. Joaquín, siempre perceptivo, parecía notar mi distancia. Clara, ¿estás bien? Te noto un poco distraída, comentó, mirándome con preocupación. Me detuve un momento, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Cómo podía explicarle que me sentía vacía? Que había algo en mí que gritaba por liberación. Solo estoy pensando en algunas cosas, respondí evasivamente. Joaquín asintió, pero sabía que no estaba convencido. Su mirada se tornó seria y, tras un momento de silencio, agregó: quizás deberíamos hacer algo diferente, algo que nos saque de esta rutina. No sé, una escapada de fin de semana o algo más atrevido. Su propuesta me sorprendió. ¿Algo más atrevido? Pregunté, alzando una ceja. La idea de romper la monotonía me intrigaba, aunque no sabía a qué se refería realmente. ¿Te refieres a...? Dejé la frase en el aire, sintiendo que el ambiente se cargaba de tensión. Podríamos invitar a Sergio, el vecino, dijo Joaquín, y mis ojos se abrieron de par en par. Sergio, el hombre que vivía justo al lado, con su sonrisa encantadora y su mirada intensa. Él siempre parece estar divertido y, quién sabe, quizás eso nos ayude a reavivar la chispa, continuó Joaquín, su voz ahora más entusiasta. ¿Compartirnos con él? Repetí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. La idea me parecía descabellada, pero al mismo tiempo, había algo en mí que se sentía intrigado. ¿Realmente crees que eso funcionaría? Pregunté, mi voz temblorosa entre la incredulidad y la curiosidad. Podría ser divertido, Clara. Una aventura. Lo que necesitamos es romper esta rutina que nos está matando, insistió Joaquín, acercándose y tomando mis manos entre las suyas. Miré sus ojos, buscando alguna señal de que esto era solo una broma, pero en su expresión vi una mezcla de deseo y desesperación. No sé, Joaquín. Es una idea arriesgada, dije, tratando de sopesar las consecuencias. Pero, a medida que hablaba, una pequeña chispa de emoción se encendió en mi interior. ¿Y si, de alguna manera, eso realmente pudiera reavivar la pasión que habíamos perdido? Solo piénsalo,
dijo Joaquín, sonriendo de nuevo. No tiene que ser nada serio, solo un juego para nosotros dos. Mientras su voz resonaba en mis oídos, me di cuenta de que, a pesar de mis reservas, había algo dentro de mí que quería explorar esa fantasía. La idea de salir de mi zona de confort, aunque inquietante, también era liberadora. Está bien, finalmente respondí, sintiendo que las palabras salían de mi boca sin que pudiera detenerlas. Le daré una oportunidad. La decisión estaba tomada, aunque no sabía que ese simple sí desataría una serie de eventos que cambiarían nuestras vidas para siempre. El sonido del ascensor resonó en el pasillo, un eco que parecía marcar el compás de mi corazón. Observé las puertas metálicas cerrarse lentamente, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. Desde que Joaquín me había propuesto compartir nuestra intimidad con Sergio, mi vecino, cada encuentro con él se había vuelto un juego de tensiones no resueltas. La idea de esta aventura me hacía sentir viva, pero también me llenaba de dudas. ¿Qué estaba haciendo realmente? Las puertas se abrieron y ahí estaba Sergio, apoyado despreocupadamente contra la pared, con su cabello oscuro desordenado y una camiseta que acentuaba sus músculos. Su sonrisa, amplia y encantadora, me hizo sentir un cosquilleo en el estómago. «Hola, Clara», dijo, con ese acento madrileño que siempre me había parecido tan seductor. «Hola, Sergio», respondí, intentando que mi voz no temblara. La tensión entre nosotros era palpable, como un hilo que se estiraba, listo para romperse. Desde la puerta de nuestro apartamento, Joaquín observaba, su mirada curiosa y expectante. «¿Vas a la cena esta noche?», preguntó Sergio, acercándose un poco más. En ese momento, el mundo pareció reducirse a solo nosotros dos. «Sí, claro», dije, intentando mantener la calma. «Joaquín ha preparado algo especial». Su mirada se volvió intensa, casi como si pudiera leer mis pensamientos. «Espero que no sea tan especial como lo que está en juego», bromeó, pero la broma tenía un trasfondo de seriedad que me hizo dudar. «¿A qué te refieres?», pregunté, sintiendo el calor subir a mis mejillas. «Ya sabes, la propuesta de Joaquín», dijo, dejando la frase en el aire. «Es solo una idea», respondí, sintiéndome incómoda. «Nada más». Sergio sonrió de nuevo, pero había algo en su mirada que me hizo pensar que no estaba tan convencido. A veces, las ideas pueden volverse realidad, Clara. Y con eso, se despidió, dejándome con una sensación agridulce. La cena comenzó con risas y un ambiente distendido, pero a medida que la noche avanzaba, la tensión entre Sergio y yo crecía como una tormenta inminente. Joaquín parecía disfrutar del espectáculo, observando cada intercambio con un brillo en los ojos. «¿No te parece que hay una conexión especial entre ustedes dos?», comentó Joaquín, mientras servía vino en nuestras copas. «Es solo una buena conversación», respondí, tratando de parecer despreocupada. Pero cada mirada que compartía con Sergio era un recordatorio de la chispa que había estado ausente en mi matrimonio. «Claro, claro», dijo Joaquín, con una sonrisa que escondía más de lo que revelaba. «A veces, las cosas más simples son las que más nos afectan». La velada continuó, pero el aire se volvió espeso, cargado de insinuaciones y deseos no expresados. Una vez, cuando Joaquín se levantó para ir a la cocina, Sergio se acercó a mí. «¿Estás bien?», preguntó, su tono bajo y suave. «Sí, solo... es todo un poco extraño», admití, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza. «¿Extraño o emocionante?», insinuó. Su voz era como un susurro, y me di cuenta de que estaba a punto de cruzar una línea que no estaba segura de querer atravesar. «No lo sé», respondí, sintiéndome vulnerable. «Es complicado. Las cosas complicadas a veces son las más divertidas», dijo, acercándose un poco más, y en ese momento, el mundo exterior desapareció.
La tensión entre nosotros era como un imán, atrayéndonos a un abismo que no estaba segura de querer explorar. Cuando Joaquín volvió, la atmósfera se volvía cada vez más eléctrica. La risa y la charla superficial continuaron, pero cada palabra parecía un juego de ajedrez, donde las piezas se movían con cuidado, con la posibilidad de un jaque mate acechando en cada esquina. Al final de la noche, mientras me dirigía a la cama, mis pensamientos estaban enredados. ¿Qué me pasaba? La idea de Joaquín de compartirme con Sergio había encendido algo en mí que creía perdido, pero, al mismo tiempo, la culpa me carcomía. No sabía cómo explicarle a Joaquín lo que realmente sentía, ni qué significaba todo esto para mi matrimonio. La noche prometía ser larga, y las sombras de mis dudas me acompañarían hasta que encontrara respuestas. La noche había caído sobre Madrid, y la casa de Joaquín se sentía extrañamente viva. La iluminación suave del salón creaba sombras danzantes en las paredes, mientras el aroma a cena recién hecha impregnaba el aire. Sentada en el sofá, mis manos temblaban ligeramente. La idea de que Sergio iba a llegar a nuestra casa me llenaba de una mezcla de nerviosismo y excitación. ¿Y si me arrepiento? Pensé, pero la voz de Joaquín resonaba en mi mente. Es solo una experiencia, algo para reavivar nuestra chispa. La puerta sonó y mi corazón se aceleró. Joaquín sonrió mientras se acercaba a abrir. Cuando vi a Sergio aparecer en el umbral, una oleada de calor recorrió mi cuerpo. Su mirada era intensa, y sentí que un escalofrío me recorría la espalda. «Hola, Clara», dijo con esa voz profunda que siempre me había intrigado. «¿Lista para la noche?», añadió, guiñándome un ojo. «Sí, claro», respondí, tratando de sonar más segura de lo que realmente me sentía. La tensión en el aire era palpable. Joaquín nos dejó solos, y en ese momento, la atmósfera se tornó aún más cargada. «¿Te apetece algo de beber?», preguntó Sergio, acercándose a la barra. Un vino podría ayudar a calmar los nervios. Asentí mientras me levantaba para unirme a él. «¿Un tinto?», sugerí, tratando de mantener la conversación ligera. «Es mi favorito». «Perfecto», dijo, sirviendo 2 copas. Cuando nuestros ojos se encontraron, sentí una chispa que nunca había sentido antes. Me pregunté si Joaquín estaba escuchando desde el otro cuarto. «¿Y cómo ha sido tu día?», preguntó Sergio, mientras tomaba un sorbo de su vino. «Un poco monótono», respondí con una media sonrisa. «La rutina me ha atrapado un poco». Sergio asintió, su mirada fija en mí. «A veces, un cambio es lo que necesitamos. ¿No crees?». «Sí, supongo que sí», murmuré, sintiendo que la conversación se volvía más personal de lo esperado. «Por eso estoy aquí, ¿no? Para salir de la rutina». «Me alegra que estés dispuesta a intentarlo», dijo, acercándose un poco más. «Es un paso grande, Clara». La tensión aumentó. Miré hacia la puerta, preguntándome si Joaquín estaba escuchando. Pero en ese momento, todo lo que podía pensar era en Sergio. Sus ojos, tan profundos y llenos de promesas, me atraían. «Es fácil perderse en la rutina», continuó él, su voz suave y cautivadora. «A veces, necesitamos algo o alguien que nos sacuda». «¿Tú crees?», respondí, sintiendo que mi corazón latía con fuerza. «¿Y qué pasa si ese algo nos lleva a un lugar del que no podemos regresar?». «Eso depende de cada uno», dijo Sergio, acercándose aún más. «Pero a veces, los riesgos valen la pena». En ese instante, Joaquín apareció en la puerta del salón, interrumpiendo nuestra conexión. «¿Todo bien aquí?», preguntó, con una sonrisa que no ocultaba su nerviosismo. «Sí, todo bien», respondí rápidamente, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Joaquín miró a Sergio, quien le devolvió una sonrisa confiada. «Solo estamos charlando», añadió Sergio,
como si hubiera leído mis pensamientos. La tensión se sentía en el aire, como si el ambiente estuviera cargado de electricidad. Perfecto. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien, respondió Joaquín antes de retirarse nuevamente, dejándonos solos. ¿Te sientes bien?, preguntó Sergio, su tono un poco más serio. Es solo que... Esto es todo un cambio, confesé, sintiéndome expuesta. No sé si estoy lista para esto. Recuerda, Clara, tú tienes el control, dijo Sergio, su mirada penetrante. No hay presión. Solo déjate llevar. Mis pensamientos se arremolinaban. ¿Realmente debía dejarme llevar? La idea me aterraba y me excitaba al mismo tiempo. Mientras la noche avanzaba, sabía que estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría todo. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz dorada que parecía burlarse de mi confusión interna. Me desperté con el corazón acelerado, el recuerdo de la noche anterior aún fresco en mi mente. Miré a mi lado y vi a Joaquín, dormido, con una expresión de satisfacción en su rostro. Era como si estuviera en paz, como si todo lo que había pasado no fuera más que un juego divertido. Pero para mí, era mucho más complicado. Me levanté sigilosamente, intentando no despertarlo, y me dirigí a la cocina. El aroma del café recién hecho me recibió, pero ni siquiera eso pudo calmar la tormenta que se desataba dentro de mí. La noche con Sergio había sido intensa, llena de momentos que nunca pensé que viviría. Mientras recordaba sus miradas, sus toques, una mezcla de emoción y culpa me invadió. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? Mientras preparaba el desayuno, escuché los pasos de Joaquín detrás de mí. «Buenos días, amor», dijo con una voz suave, acercándose para abrazarme por la cintura. Su aliento todavía olía a sueño y a café. «¿Estás bien?». Su tono era inocente, pero había algo en su mirada que me hizo dudar. «Sí, solo tengo un poco de... sueño», respondí, evitando su mirada. No quería que supiera lo que realmente sentía. La idea de compartir mi corazón con dos hombres era abrumadora. «¿Te gustó la noche de ayer?», preguntó, su voz cargada de una emoción que no podía descifrar. «Fue... intensa», admití, sintiendo cómo mi rostro se sonrojaba. «Pero no sé si estoy lista para esto». Joaquín se acercó más, sus ojos brillando con una mezcla de posesividad y satisfacción. «No te preocupes, Clara. Solo estamos explorando, ¿verdad? No hay nada de malo en eso». «Sí, pero...», empecé a decir, pero las palabras se me atragantaron. ¿Cómo podía explicarle que, aunque la experiencia había sido electrizante, también me había dejado confundida y con sentimientos inesperados por Sergio? «Clara, ¿te sientes atraída por él?», preguntó Joaquín, su tono ahora más serio. Me sentí atrapada en su mirada, como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. «No lo sé», respondí, sintiendo cómo el peso de la verdad me aplastaba. «Fue una experiencia nueva. Eso es todo». Joaquín frunció el ceño, y por un momento me pregunté si había un atisbo de inseguridad en su expresión. «¿Quieres volver a verlo?», preguntó, y su voz era casi un susurro, como si temiera la respuesta. «Joaquín, no sé», murmuré, sintiendo el sudor frío recorrer mi espalda. La idea de volver a ver a Sergio me emocionaba y aterraba a partes iguales. «¿Por qué no? Quizás esto es lo que necesitamos para reavivar nuestra relación», insistió Joaquín, su tono volviéndose más persuasivo. «¿Y si me gusta demasiado?», le lancé. La vulnerabilidad en mi voz era palpable. «Eso no puede pasar», dijo, su voz firme. «Eres mía, Clara. Siempre lo has sido». Su afirmación me hizo sentir un escalofrío. ¿Era eso lo que realmente quería? ¿Ser poseída de esa manera? En ese momento, entendí que Joaquín estaba empezando a convertirse en algo que nunca había imaginado.
Su deseo de control se estaba convirtiendo en una sombra sobre mi libertad. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente, sintiéndome atrapada entre el amor por Joaquín y la atracción que empezaba a sentir por Sergio. La tensión en el aire era palpable y, aunque Joaquín sonrió, su mirada era de advertencia. Mientras desayunábamos, mis pensamientos estaban en otro lugar. La idea de Sergio no se iba de mi mente. Había algo en él, una chispa que me atraía. ¿Era posible que, en un intento de avivar la llama con mi marido, hubiera encendido un fuego que no podría controlar? ¿Qué harías si Sergio te llama hoy?, preguntó Joaquín, interrumpiendo mis pensamientos. No lo sé, respondí, sintiendo un nudo en el estómago. La idea de recibir una llamada de él era emocionante y aterradora al mismo tiempo. No quiero que esto se convierta en algo que destruya nuestra relación. Clara, confía en mí, dijo Joaquín, y en su tono había una firmeza que me incomodó. Esto es solo un juego, y tú eres la única que tiene el control. Mientras lo escuchaba, una parte de mí se preguntó si realmente tenía el control, o si Joaquín estaba manipulando la situación a su favor. La incertidumbre me hacía dudar de mí misma y de mis sentimientos, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí atrapada no solo en mi matrimonio, sino también en mis propias emociones. El aire en la habitación estaba tenso, casi palpable. Me sentía como si estuviera en el ojo de un huracán. Joaquín me miraba con una mezcla de preocupación y desafío, y yo sabía que había llegado el momento de enfrentar lo que había estado guardando en mi interior. La conversación que había estado temiendo se cernía sobre nosotros como una sombra. ¿Qué sientes por Sergio, Clara?, preguntó Joaquín, su voz firme pero con un leve temblor. Era evidente que esta pregunta había estado pesando sobre él, y no podía evitar pensar que su tono contenía una mezcla de celos y curiosidad. Respiré hondo, buscando las palabras adecuadas. No lo sé, Joaquín. Ha sido diferente. Me siento viva cuando estoy con él, pero eso no significa que no te ame. Respondí, tratando de mantener la calma. Mi corazón latía con fuerza, atrapado entre el amor que sentía por mi esposo y la atracción innegable hacia Sergio. ¿Diferente? ¿Viva? ¿Y qué soy yo entonces? ¿Una sombra en tu vida? Su voz se alzó, y los ojos que solían mirarme con ternura ahora ardían con un fuego que nunca había visto antes. Su reacción me hizo tambalear. No es así. No quiero que te sientas así. No quise que esto sucediera, le respondí, sintiendo que cada palabra que pronunciaba estaba cargada de un peso insostenible. Tú fuiste quien propuso esto. Yo solo intentaba hacer que funcionara. ¿Intentando hacer que funcione? ¿Así lo llamas? Jugar con el fuego no es una solución, Clara, me interrumpió, su voz temblando de frustración. Sabía que tanto él como yo habíamos estado lidiando con un vacío en nuestro matrimonio, pero nunca imaginé que esa propuesta podría llevarnos a este punto. En ese instante, comprendí que había más en su mirada que solo celos. Había una herida profunda, una inseguridad que había emergido tras nuestras interacciones recientes. Joaquín, no quiero perderte. Pero tengo que ser honesta contigo. No puedo seguir ignorando lo que siento por Sergio, le dije, sintiendo que una parte de mí se desmoronaba al pronunciar esas palabras. ¿Y crees que eso no me duele? Eres mi esposa, Clara. ¿Cómo puedes jugar con esto? Su voz se quebró, y vi la angustia en su rostro. Me sentí culpable, como si cada emoción que había experimentado con Sergio fuera un puñal que atravesaba nuestro amor. Te prometo que no quise que esto sucediera. Nunca pensé que llegaría a sentirme así, le dije, mi voz temblorosa mientras me esforzaba por contener las lágrimas. Todo esto ha sido confuso. Tal vez el problema no sea solo Sergio, sino lo que hemos dejado de ser como pareja. Joaquín se quedó en silencio, procesando mis palabras. Su rostro,
normalmente tan sereno, ahora reflejaba una tormenta interna. ¿Y qué piensas hacer al respecto?, preguntó, su voz más suave pero con un tono de desafío. Necesito tiempo. Tiempo para pensar en lo que realmente quiero, respondí, sintiendo que cada palabra era una carga. Pero en lo más profundo de mí, sabía que estaba atrapada entre dos mundos, el que había construido con Joaquín y el que surgía inesperadamente con Sergio. Fue entonces cuando Joaquín, con un giro inesperado, reveló un secreto que me dejó helada. Clara, hay algo que no te he contado. Algo que he sabido desde el principio, dijo, su mirada fija en mis ojos, como si quisiera leer mi mente. ¿Qué estás diciendo?, le pregunté, con una mezcla de confusión y miedo. La atmósfera cambió, y el aire se volvió aún más pesado. Siempre supe sobre la conexión entre tú y Sergio. Esos momentos que compartieron no fueron solo casualidades para mí. No sé cómo, pero lo supe, reveló. Y el mundo que había construido alrededor de nosotros comenzó a desmoronarse. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué dejaste que esto llegara tan lejos?, le pregunté, sintiendo que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Porque quería ver hasta dónde llegarías. Quería que te enfrentases a la verdad de tus sentimientos, respondió, su voz ahora más baja, pero aún cargada de una intensidad que me aturdía. El silencio llenó la habitación, y me sentí como si estuviera en un laberinto del que no podía salir. Las palabras que habíamos intercambiado antes ya no parecían importar. Estaba a punto de perder no solo a Joaquín, sino también la parte de mí que había comenzado a redescubrir con Sergio. El aire en el salón se sentía denso, como si cada palabra que no se decía pesara más que el propio silencio. Miré a Joaquín con una mezcla de ira y confusión. Su rostro, normalmente tan seguro, ahora mostraba una satisfacción inquietante. «Siempre lo supiste, ¿verdad?», pregunté, sintiendo cómo la rabia comenzaba a burbujear en mi interior. «Sabías lo de Sergio antes de proponérmelo». «Clara, no es lo que piensas», respondió él, pero su tono era demasiado calmado, casi burlón. «Todo esto fue parte de un plan, una manera de abrirte los ojos. Sabía que había algo entre tú y Sergio, y quería que lo vieras». «¿Cómo puedes decir eso?». La incredulidad me empujó a dar un paso atrás. ¿Has estado espiándome? ¿Has orquestado toda esta locura solo para... ¿Qué? ¿Para vengarte de mí? Mi voz se quebró al pronunciar la última palabra. Vengar es un término muy fuerte, dijo Joaquín, encogiéndose de hombros como si lo que había hecho no tuviera peso. Solo quise hacerte entender lo que significaba perderlo todo. Te he visto alejarte de mí, y pensé que quizás, si experimentabas esto, podrías entender la importancia de nuestro matrimonio. ¿Y qué has ganado con esto, Joaquín? ¿Qué has logrado al romperme de esta manera? La desesperación comenzó a enredarse con la rabia, y las lágrimas amenazaron con escapar de mis ojos. ¿Te sientes mejor al saber que me has arrastrado a esta locura? Él se acercó un paso, su mirada intensa, casi calculadora. No se trata de sentirme mejor, Clara. Se trata de que ambos enfrentemos la verdad. Te he dejado explorar tus deseos, y tú has cruzado límites que ni siquiera yo esperaba. Pero ahora es momento de que elijas, y debes ser honesta contigo misma. ¿Honesta? ¿Acaso crees que esto es sobre honestidad?, exclamé, sintiéndome atrapada en una telaraña de emociones contradictorias. Tú me has obligado a mirar dentro de mí, y lo que he encontrado me aterra. ¿Te aterra o te excita? Joaquín sonrió, pero no era una sonrisa cálida, era una mueca de provocación. Tú misma has dicho que hay algo entre tú y Sergio, así que, ¿por qué no aceptas lo que sientes? Porque lo que siento me está destruyendo, respondí, intentando mantener la voz firme. Lo que viví con Sergio fue una locura, algo que pensé que podría ser liberador. Pero ahora me doy cuenta de que solo ha traído más caos a mi vida. Caos que yo he creado, Clara.
Pero ten en cuenta que este caos también puede ser la clave para reconstruir lo que hemos perdido, insistió él, acercándose más, casi como si quisiera atrapar mi atención en su red de palabras. Debes decidir si quieres quedarte en este laberinto de dudas o si prefieres salir y enfrentar la realidad. ¿Y qué realidad es esa? ¿La de un matrimonio basado en la traición mutua y el juego sucio? Pregunté, sintiéndome cada vez más perdida. ¿Qué más has ocultado, Joaquín? ¿Qué más hay que no sé? En ese instante su expresión cambió. Ya no era solo calculador. Había un destello de algo más profundo, una sombra de temor. Hay cosas que no son fáciles de revelar, Clara. Pero si estamos hablando de verdades, quizás sea momento de que sepas que yo he tenido mis propios secretos. ¿Qué quieres decir con eso? La inquietud comenzó a apoderarse de mí de nuevo. ¿Qué más has estado escondiendo? Joaquín respiró hondo, como si estuviera a punto de soltar una bomba. Lo que te propuse no fue casualidad. Siempre he sabido lo de Sergio. Y lo que es peor, he estado involucrado en algo que va más allá de nuestra relación. Algo que podría cambiarlo todo. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué más hay? Debes estar preparada para lo que viene, Clara. Hay secretos que no solo te involucran a ti y a mí, sino que también afectan a Sergio. Y si decides seguir adelante con esto, te advierto que podrías no gustar lo que descubras. La tensión en la habitación se volvió palpable, y en ese momento supe que mis dudas y confusiones eran apenas la punta del iceberg. La traición no solo había sido mía, había un juego mucho más oscuro en marcha, y la revelación de Joaquín era solo el principio de un camino que podría llevarme a la ruina.